Ok, muy bien, vamos a continuar. Entonces estábamos aquí, estancados en este Shop Dialog. Lo que pasaba ahora mismo era que realizamos encuesta, le damos siguiente, pero se desaparece el dialog. Lo que tiene que pasar es esencialmente que la encuesta actual, es decir, esta que estamos viendo aquí, tiene que pasar es que si hay información Dios siguiente, se tiene que almacenar y dar paso al siguiente dialog, ocultándose esto. Eh, entonces, bien, vamos a tratar de hacerlo. Pues entonces, si tiene que ocultarse, pues este tiene que colocarse desde luego set visible false. Entonces, desde la encuesta, en el botón siguiente aquí, eso está bien que se coloque set visible false. Eso está muy bien. Eso estaría bien, pero a la hora de mostrar el diálogo, pues en lugar de retornar esta persona, bueno, eso, estaría bien que retorne, pero en este momento debería esta encuesta crear la siguiente, que es la pregunta 1. Entonces, aquí me colocó set visible true. Cuando pase esta línea, se va a colocar ya set visible false. Entonces aquí lo que tendría que hacer es decirle que bueno, decirle survey person. Survey person. No sería necesario. Lo que voy a decirles es que me cree una nueva pregunta. Entonces aquí voy a decirle pregunta. Perdón, pero para esa pregunta tengo que trabajarla primero. Pues aquí pregunta 1. Pregunta 1. Aquí al darle siguiente, se crea el botón siguiente y pregunta 1, vamos a dar el botón cancelar. Entonces, vamos a hacer el botón cancelar, que es el más fácil siempre. Entonces, este sería, tendría que tener acá survey person. Aquí, survey person. Vamos a colocar survey person también aquí. Y al darle en el botón, este main tenemos que quitarlo. Vamos a quitar este main. Ahí para que se convierta en actividad guardo. Cuando diga botón cancelar, pues lo que tiene que pasar es que esta vez ya no tengo que colocarlo nulo, ¿sí? Sino que tengo que darle la posibilidad de que pues, se pueda crear este survey person ojalá desde que se lo pueda enviar por parámetro, ¿no? Entonces, dado ese conjunto de ideas, pues lo que tendría que pasarle por aquí por el constructor es ese survey person. Es decir, de survey person. Y lo que voy a hacer es decirle que este this.surveyPerson se llene con el surveyPerson que me están viendo por parámetro. Entonces ahí tengo la información que me envía el diálogo anterior. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a tener que preguntar aquí es otro tipo de cosas, ¿no? Para saber, para capturar el botón cancelar o el botón aceptar. Entonces acá vamos a tener que plantear una variable. A ver, vamos a ver si lo podemos sacar sin variable. Yo creo que sí. Entonces en el botón cancelar, claro, tendría que informar hacia afuera si le dieron a ese botón cancelar sí o no. Entonces aquí voy a decirle option. Int, vamos a decirle option. Option así. Y vamos a colocar unas banderas public static, public static final. Vamos a colocar unas constantes. Vamos a colocarle next button, next option, así, igual a la opción 1. Y otro public static final int, perdón, me faltó el tipo de datos, option 1. Y public static final, vamos a darle cancel option. Cancel option.
Vamos a darle con la opción 0. Entonces, aquí cuando me diga cancel, vamos a tener que modificar la bandera. Entonces, la opción va a tener que ser cancel option. Y si le da siguiente, pues va a ser next option. Listo. Entonces ahí tenemos la opción. Ok. Entonces, aquí tenemos BTNs en Next Option marcado. Vamos con el cancel primero, que es el botón más fácil. Entonces ya no podemos decirle que lo coloque este survey person como nulo, sino que vamos a tener que decirle qué opción se digitó hacia afuera para saber qué es lo que debemos volver, ¿no? Para que no se pierda toda la información al dar cancelar en un botón porque sería desastroso. Entonces lo que voy a hacer aquí es ya simplemente colocarlo visible, this.setVisible false, decirle que ya no sea visible y enviar la información el survey person tal como está, sin hacerle nada. Y en el siguiente sí tenemos que hacer el rescate de la información. Pero con esta pregunta 1 pasa algo que ustedes van a ver ahorita. Vamos a darle aquí this.setVisibleFalse, tendré que colocarlo visible false también. Y colocar el shop dialog. Desde luego tengo que capturar la información. Entonces tengo que decirle bueno, aquí tengo que decirle sí, rd pregunta 1, sí.setSelected is checked, creo que es is selected, entonces is selected si está seleccionada. Entonces pues vamos a decirle que nos bote aquí. Voy a colocar el string acá arriba, string, para saber cuál es la pregunta, para saber el answer 1. Para saber ese answer 1, entonces voy a decirle, si es aquí, es seleccionado, voy a decirle que me capture .getText. De lo contrario, pues, si no está seleccionado va a ser la respuesta, aunque deberíamos colocar que sí está seleccionado también. Pero deberíamos dejar marcado una por defecto, aquí que hacemos eso, answer 1. Aquí sería .sí. Acá no, set getText. Pues, vamos a ver, hacerlo así para poder disculpen, es que me están dando un poco de mensajes ahorita. Bien, entonces, bueno, me dicen que no se ha subido una actividad en el Tau. Ahorita la subo. Entonces aquí estoy capturando la información de en esta variable answer, lo que tiene la caja de chequeo. En esa no sé qué caja de chequeo, que lo que tiene el radio button en su texto, para que corresponda directamente al mismo valor que tiene ese radio button. Podría haberle dado sí normal aquí de esta manera. Sí. Debe estar, y eso estaría bien. Vamos a sacarlo de esta manera como para que se den cuenta que también puedo sacar el texto de ese radio button, ¿no? Y selected me va a decir si está seleccionado o no. Y aquí en este voy a colocarlo por defecto. Si está de acuerdo con uniforme estudiante, voy a colocarle como seleccionado. Selected aquí. Para que me quede seleccionado por defecto. Listo, ya está seleccionado por defecto. Estamos aquí en el source. Estamos capturando. Tenemos el answer.
Y ese answer debería quedar en el survey. Entonces digo survey person.answer1 igual a answer1. Listo. Entonces ya tengo una pregunta colocada y debería poder ver que mi interfaz pasa de un diálogo a otro. Vamos a ver salir de encuesta. Aquí vamos a decirle a, email a, siguiente, y no pasó nada. Entonces, vamos a mirar, porque tenemos dos abiertos. Había dejado dos abiertos antes de ver play. Debería haber funcionado. A, siguiente, y no lanzó el... Vamos a mirar por qué. Porque todavía no lo llamo, desde luego. Entonces, lo que hay que hacer es decirle aquí que me quede el public static. Voy a copiármelo desde acá. Show dialog. Este show dialog me lo voy a copiar. La pregunta 1 acá. Y aunque ahí me colocó encuesta father. Bien, aquí sería pregunta 1. Pregunta 1 igual a new. Pregunta 1. Bueno, mejor colocamos todo desde el principio. Lo único que necesitaba era la firma del delegado. Pregunta 1. Pregunta 1. P. 1 igual a new. Pregunta 1. Le voy a decir father. Father sería this. Que el father de verdad no sería ese father. Ya se fue el person que tengo ahí arriba y con eso ya debería poder andar, pero me dice que hay unos errores porque debo enviar un survey person. Claro. Entonces voy a decirle aquí survey person. Return P1.survey person. Sin embargo, me sigue botando error aquí. Vamos a decir, no static variable superpar cannot be referenced from static context. Dice que no puedo referenciar esa variable survey person desde un contexto estático. Aquí en este show dialog necesariamente tengo que enviarle el survey person. Entonces, ahí vamos a tener que hacer el show dialog de esta manera, enviarle el survey person y los siguientes también van a ser así, para que tenga rescatado lo que tenía el diálogo anterior. Entonces aquí la información se está pasando como mensaje a desde la encuesta a 1, desde aquí se pasa el nombre y el email. Se abre el diálogo para que pasarle el nombre y el email a esta pregunta 1 y acá tendré que decirle p1.setVisibleTrue. Entonces desde ahora ya deberíamos poder ver, ahora ya podemos ver la pregunta 1. Vamos a ver, realizar encuesta. Aquí siguiente y nada. Entonces vamos a ver por qué. Eso es sencillo de responder porque no lo estamos invocando acá, no lo estamos invocando. Entonces, aquí pues para ver la pregunta 1, lo que tendría que decirle es que pregunta 1 .show dialog. Aquí el father sería la encuesta, ya no está, y tengo que enviarle el survey person, ahí está. Y tengo que aterrizar el survey person. Show dialog que me devuelve. Survey person. Entonces aquí survey person. E.survey person. Igual al survey person de esta pregunta. Pero me bota error. Survey person cannot be referenciado from the static context. E.survey person. Yo tendría que colocar arriba de JFrame Father. Convertir con... No puede ser con... para decirle que el contexto JDialog. Y acá arriba, pregunta 1. En lugar de JFrame, sería un JDialog.
dialog. Bien, entonces han sido varios cambios, ¿eh? Bien, aunque creo que debo enviarles el father, ¿eh? Creo que enviarle el father como otro, no el dialog, creo que no puede ser padre. A ver, vamos a darle reencuesta. Y bueno, ya pasó. Bien, ahí ha pasado, pero podríamos decirle que el padre siga siendo el diálogo principal para no hacer este cambio acá. Veámoslo como estaba. Friend, bien, así es como lo teníamos. Aquí estaba como JFrame. Y entonces desde acá, para que no tengamos que hacer todo ese poco de cambios, porque de pronto ustedes, por ese tipo de cosas, a veces se bloquean. Aquí le voy a decir que el father sea el mismo father. El mismo father, que sea el mismo diálogo principal, la ventana principal, y no el diálogo anterior, ¿no? Como debería ser. Eso, pero estaría bien también. Nos va a funcionar. Ahí. Siguiente, solamente que el padre es este. Y miramos que hay un error. Mira, observe el error. Se pueden seleccionar dos a la vez. Entonces, hay que quitar ese error. Hay que quitar ese error, y ese error lo quitamos de la siguiente manera. Vamos a sacar la pregunta 1 a diseño y vamos a colocar... Perdón, discúlpenme. Vamos a colocar aquí un button group aquí. Vamos a mover a este lado de acá. Ahí tenemos un button group que es invisible. Es decir, en Navigator, y aquí está button group. Vamos a cambiarle el nombre, change variable name, y coloquemos este nombre de grupo, coloquemos de button group, no sé cómo le colocamos. Button group, pregunta 1, answer 1. Listo, entonces ya tengo el grupo. Ahora sí, mucha atención porque esto es nuevo. Doy clic y clic a los dos controles. Los selecciono los dos. Con control, selecciono los dos. Control, clic. Sin quitar el control, doy clic otra vez a los dos. De manera que queden seleccionados de esta manera. Clic derecho. Luego de clic derecho, propiedades. Y vamos a escoger una opción que dice button group acá. Entonces aquí en el button group me debe aparecer el button group que creé ahorita. Miren, ¿no? BG answer 1. Y cerramos. ¿Qué va a hacer esto? Que ahora ya aquí digo siguiente. Y ahora sí esto ya funciona con selección múltiple respuesta. Entonces ahí ya funciona de esa manera como está acostumbrado los usuarios a usar estos radio button. Bien, damos siguiente y acabamos con pregunta 1. Ok, de aquí en adelante va a ser todo repetitivo. Entonces viene la pregunta 2. Que solamente se debería repetir si se le dio la opción siguiente. Si se dio en la opción cancelar, en la opción de no, pues de no debería poderse, así dijo que no, deberíamos pasar a la pregunta 3. Si dijo que sí, debería pasar a la pregunta 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces aquí tenemos la forma de saberlo, ¿no? Con el answer. Sabemos que si es sí o que si es no, con este botón siguiente. Entonces, sí que me están escribiendo hoy. Entonces, para hacer pasar a la pregunta 2, como va a depender de este answer, y nosotros todos estamos haciéndolo por show dialogs, de esa manera, entonces aquí deberíamos tener la posibilidad de que este string answer nos convierta en un atributo. O no necesariamente así, sino también pues lo podemos captar desde el survey person, porque ya lo tenemos aquí en answer 1. Entonces, ¿qué decimos acá en el shop dialog? Como en el shop dialog, aquí ya estoy mostrando la pregunta 1, le pasé este survey person,
Yo con ese survey person podría trabajar directamente. O también podría trabajar con este P1 survey person que está aquí. Podría trabajar con esos dos. Bien, entonces, ¿cuándo voy a recuperar el foco? Cuando dije set visible true. Aquí a partir de este momento sé que si ya le dio siguiente o cancelar. Entonces, lo que tendría que preguntar primero aquí es si y la opción de option igual a cancel option. Entonces, pues simplemente que retorne así como estaba. ¿Qué pasó aquí? Dice no static variable option cannot be referenced to static option. Ah, perdón, sería P1 punto option. El panel 1 en su campo opción, presionar la opción cancel. Si dijo cancel, lo que tendría que hacer es retornar P1 punto y su survey person. ¿No? De lo contrario, lo que hay que hacer, no tendría que colocar else. Si no es esa, pues habría que es la opción siguiente. No tendría que preguntar por la opción siguiente. Ya puedo agarrar directamente aquí porque estoy retornando. Preguntar ya por la persona, no por la sí, P1 punto survey person punto answer 1 es igual punto equals es igual a sí. Para lo que dice ese radio button, también podríamos decirlo así también. Es igual a sí, entonces vamos a hacer una cosa que es parecida a lo que hicimos en el anterior, ¿no? Entonces aquí tendríamos que llamar al dialog de la siguiente pregunta. Entonces ahí vamos a llamar el diálogo. De lo contrario, si es no, vamos a llamar el diálogo de la otra pregunta. Entonces, para eso tenemos que tener construido el shop dialog de la pregunta 2, que sería este shop dialog de aquí, y tendríamos que estar construyendo todo lo demás también. Entonces, bien, vamos a hacer este public static survey pregunta 2. Estamos en la pregunta 2, vamos a hacer el cancelar, que es el más fácil primero. Siguiente, ya tengo los dos métodos. Voy a quitar este main de aquí. Vamos a necesitar aquí igual, vamos a necesitar, al igual que la pregunta 1, vamos a necesitar al survey person como atributo. A estos atributos que están acá, survey person y ok cancel. Entonces pego acá. Ahí está. De hecho, para la pregunta 3 también voy a colocarlos de una vez. Voy a crear todo de una vez para hacer esto que es repetitivo. Que a todos vamos a quitarles el main. Vamos a colocarles arriba los atributos. Ahí. Luego la pregunta 4. También. Siguiente. Diseño, cancelar. Aquí también. Voy a quitarle el main. Voy a colocarle el survey y las opciones acá arriba. Y voy para la pregunta 5. Creo el siguiente. Creo el cancelar. Voy a quitar este main. Pues estoy haciendo todo lo que es repetitivo. Ahí. Y acá vamos a pues colocar toda la lógica, ¿no es cierto? Pero aquí todos van a tener lo mismo. Es decir, que desde la pregunta 1 hasta la pregunta 5 voy a tener la opción de next y cancel y vamos a tener el survey person y la opción, ¿no? Ya, listo. Entonces seguimos con... Cada uno de esos va a tener un shop dialog que va a parecerse con la firma del delegado de pregunta 1. Entonces también coloquemos ese shop dialog, que es como este. Colocarlo aquí en la pregunta 2, después del botón siguiente y cancelar. Y sobre la llave, ahí, listo.
para que no aparezca ese error. Mientras tanto, voy a colocar el null. Voy a copiarme ese delegado para tenerlo en todo, para estar preparado ya con ese código. Aquí me faltó el del cancelar, el botón cancelar no estaba generado. Debajo de este botón voy a generar este public static, ese show dialog, en pregunta 4 también. Pregunta 4 también, ahí. En pregunta 5 igual. Después del cancelar. Todos tienen como la misma estructura ya. Listo. Entonces seguimos con la pregunta. Estamos en la pregunta 1. Y bueno, entonces vamos a llamar al show dialog de la pregunta 2. Entonces aquí, de una vez, show dialog, other survey person, pero de la pregunta 2. Entonces sería p2.showDialog. Pero esta pregunta 2 no existe, entonces tengo que crearlo. Ya. Pregunta p2. Entonces este va a tener que interactuar con la pregunta, crearlos desde acá arriba. Pregunta 2 es igual a una nueva pregunta 2. Y tengo que enviarle por el constructor al survey person. Es algo que tengo que hacer también en todos. Voy a colocarlos también en todas acá. Es esta línea de acá arriba. Me faltó colocarla para poderle enviar al survey person. Aquí, pregunta 2. Desde acá arriba, control V. Pregunta 3, desde el constructor, pegar. Pregunta 4, desde el constructor, pegar. Pregunta 5, desde el constructor, pegar. Todo lo que es repetitivo, pues ya lo tenemos. Ahora ya lo tenemos. Parece que todo lo que es repetitivo ya lo tenemos hecho. Y acá tenía que enviar survey person. Todo se repite. Este va a interactuar con la pregunta 3 también. Entonces aquí pregunta 3, P3 igual a una nueva pregunta 3. Ya está. Perfecto. Bien. Lo que seguiría es... Si le dijo que sí, entonces tiene que mostrar la pregunta 2, should dialog father survey person. Este me devuelve... Recuerden que me devuelve un survey person. Le diría retorne. Retorne esa pregunta. Survey person. De lo contrario, caso contrario, pues retornaría la pregunta 2. Pregunta 2 survey person. Perdón. A ver, si cancel, survey person, devolví la persona con las cosas que tenía. Si le dio la respuesta sí, entonces que muestre el dialog de la pregunta 2 y devuelve la respuesta. De lo contrario, devuelve la pregunta 3 el show dialog. P3.show dialog fighters. ¿Qué pasó con la pregunta 3? No tiene ese... creo que me olvidé guardar. Control C, Control C, Control C. No, sí, ahí está bien. Ya está. Aquí pasa una advertencia. Requiere con class reference. Perfecto. Me dice que no necesito instancias. Entonces, claro. Entonces, esto lo quito. Y aquí sería pregunta 2. Claro, se me había olvidado que son estáticas. Entonces, pregunta 2. Aquí y acá pregunta 3. Mucho más sencillo. Eso, si no teníamos unas cosas que nos iban a causar más ruido visual. Quedó más corto. Entonces, lo que está diciendo es que si dio una opción cancel, entonces devuelva al survey tal como lo conocí. Uno survey person, de lo contrario muestre el diálogo y tráigame la persona que captura así ya con esa información. De lo contrario,
muestra el diálogo 3, ¿no? Vamos a ver si funciona. Play. Ahí está la encuesta. Vamos a siguiente. ¿Usted está de acuerdo con el informe de estudiantes de educación superior? Sí. Y no mostró nada. Bien, ¿por qué no muestra nada? Porque la pregunta 2 no tiene nada en el show dialog. Sí, tiene un null. Entonces, vamos a hacer el show dialog. Pero primero pues tendríamos que hacer el cancelar. El cancelar, que es el más fácil. El cancelar, como la pregunta 1, si lo recuerdan, aquí está el cancelar de la pregunta 1. Está el cancelar, lo único que hace es esto, se repetiría. Entonces se va a repetir en esta pregunta. Se va a repetir también en esta pregunta. Aquí cancelar, se va a repetir aquí. Va a repetir lo mismo en la pregunta 4. Todos ya tenemos que decir que la opción que se dio fue cáncer y que se coloque visible. Y en la pregunta 5 igual. Listo. ¿Qué hacemos por siguiente? Por el botón siguiente en la pregunta 1 preguntábamos si era la opción siguiente. Pues marcábamos la opción siguiente y marcábamos la respuesta, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer algo, en la pregunta 2 vamos a hacer algo similar. Entonces, lo que tendríamos que hacer es decirle la opción es igual a next option. Y tendríamos que decirle this set visible. Ahí está. Next option. Entonces, ¿qué tiene esta opción? Esta opción tiene varias opciones. Esta opción tiene el rojo, verde, azul y negro. Entonces tenemos que convertirlo también. Tenemos que aquí una paleta. Colocarle, ¿dónde está el button group? Este button group, acá. Este button group, aquí, acá. En el navigator, decirle cambiar el nombre. Vamos a colocarle button group, BGR. Este está de acuerdo con uniforme. Sería la pregunta 3. Answer. Demos downwards 3. Y vamos a colocar de las cajas que están ahí, los radio buttons. Los vamos a colocar con la opción de damos clic derecho, propiedades. Vamos a colocarle. No me parece, qué raro. Rojo, verde, azul, negro. Clic derecho, propiedades. Ahora sí ya. Y vamos a colocar la opción de button group. Que no lo encuentro. Aquí está, button group. Seleccionamos BGR Answer. Para que las opciones pues se puedan seleccionar de forma de opción múltiple única respuesta. Y ya. Y voy a dejar marcado por defecto, el rojo. Properties. Voy a decirle selected y close para que quede marcado por defecto. Bien, ya está. Luego acá haríamos algo parecido a lo que hicimos en la pregunta 1. Voy a copiarme este primer if nomás. Voy a darle aquí, siguiente. Perdón, la pregunta 2. Aquí, eso, pegar. Entonces aquí voy a decir radio button pregunta 2. Rojo. Y rojo es seleccionado, entonces voy a decirle que me coloque el radio button de la pregunta 2 de color rojo. Esa sería la answer 2. Aquí voy a colocar string answer 2. Aquí, entonces answer 2 es igual a esto. Y bueno, sigo con los if.
Y R2, pregunta 2, es el color siguiente, que sería el verde. Entonces aquí colocaría la respuesta del verde. Muy sencillo, copio, pego. Si es el azul, entonces colocaría aquí como respuesta 2 el azul. Caso contrario, si no sería el negro. Aquí es else el negro. Password 2, P2 negro. Y entonces en el survey person punto answer 2 colocaríamos esta answer 2. Listo, ahí quedaría. Ahora sí, el show dialog sería análogo a la pregunta 1. Entonces recordemos lo que hicimos en la pregunta 1. Aquí está. Tendría que decirle que se muestre la pregunta 2 y decirle pregunta 2.setVisible true. Y esto tiene un resto de espacios aquí. Y preguntar si siguió la cancel option y todo esto pues sería como copia. Entonces aquí voy a la pregunta 2. Ahí. Pregunta 2. Ahí pregunta 2. Muéstrese la pregunta 2. Aquí esta es pregunta 2. Visible, aquí pregunta 2. Si la opción es cancel, entonces envíe la opción con los datos que tenía normalmente. Caso contrario, que puedo programar desde aquí nomás. Caso contrario, si no es la opción de cancelar, pues entonces lo que haría es retornar el survey que me trae este diálogo, ¿no? Tendría que decirle retorne pregunta 2 punto podría ser survey person, podría ser pregunta 2 punto survey person, pero aquí tengo que decirle a ver si es la opción cancel. Si no es la opción cancel, lo que puedo hacer es decirle que bueno, se colocó el siguiente ya me capturó la persona y ya. Bueno, está haciendo lo mismo que el cancel option, me devuelve el survey person, normal. En cualquier caso, no le veo como caso a este if. Porque fue que lo colocamos. A ver, pregunta 2, porque aquí pues me tengo ese survey person podría pues, efectivamente quitarme este if sin ningún cancel. Bueno, se devuelve el survey person sin ninguna... A ver, me pregunta uno por qué coloqué eso, a ver. Porque necesitaba saber, acá en la pregunta uno sí necesitaba saber cuál era la opción. Ya sé lo que pasa aquí en el Shop Dialog, en esta pregunta 2. Si se dio cancel, pues ya tiene que cancelar y dejar de ejecutar ahí. Pero si muestra esto, debería pasar yo a la pregunta siguiente. Que la pregunta siguiente en el wizard debería ser, ya capturó esta información, porque no está de acuerdo con el uniforme. Si capturó esto, debería capturar esto acá. Si no, debería pasar a la pregunta siguiente, que es la pregunta 4. ¿Cree que el color es la vestimenta afecta a las emociones? Que sería la pregunta 4, ¿no? Sí, entonces aquí en la pregunta 2, lo que haría en este caso es decirle que pregunta 4, punto show dialog. Ahí está. Pero aquí lo que tengo que enviar no es este survey person, sino el survey person, p2.survey person.
Listo, entonces ahí estoy enviando el flujo a la pregunta 4. La pregunta 3, lo que haría es mostrarme el dialog de la pregunta 3. La pregunta 3 se refiere a esta respuesta, por qué razón no está de acuerdo con el uniforme. Entonces, por cancelar, pues devuelve. Por siguiente, lo que tendría que hacer es decirle que la opción es igual a, ok, a next option. Ahí está. La opción es igual a next option y le vamos a colocar this.setVisible. Visible. Vamos a colocárselo en false. Esta es la opción siguiente. La pregunta 3. Ya mostró, capturó la información. Y aquí en el botón siguiente, pues tengo que capturar la respuesta. Entonces aquí tendría que decirle surveyperson.answer3 es igual a txt. Pregunta 3, razón, y decimos getText. Este toca decirle properties. No sé si estará setEnable. Si está setEnable, enable. ¿Dónde estás enable? Enable está en verdadero. Pues ahí vamos a darle verdadero para que pueda capturarse. Listo. Entonces, tenemos la pregunta 2. Estamos en la pregunta 3. En este botón siguiente. Next option, server person as word 3, txtp3, razón.getText, ya la capturó. Acá no captura nada porque pues no hizo nada. Y si es la hora de mostrar diálogo, lo que tendría que hacer es mostrar la pregunta 3. Pregunta 3, P3 igual a una nueva pregunta 3. Ahí está. Y decirle pregunta 3.setVisibleTrue para que se muestre el diálogo. Todo repetitivo ya. Preguntar si es la opción. Sí, pregunta 3.option es igual a cancel option. Es la opción cancel, pues entonces lo que tenemos que hacer es simplemente retornar a la pregunta 3. Consideración cancel, simplemente retorno sí, bueno, puedo decir punto 3.set survey person. Ahí. Igual no hizo nada, pero se podría enviar el mismo objeto incluso, ¿no? Bien, entonces, de lo caso contrario, lo que hay que hacer es pasarse a la pregunta 4, porque entonces sería retorne pregunta 4. Muestra el diálogo. Ahí está, se pasa a la pregunta 4. Y finalmente la pregunta 4, siguiente, cancelar. Esto después tenemos que colocar en un grupo. Aquí button group. Button group ya está. Vamos a cambiarle el nombre del grupo. btn-gr. Coloquemos de answer 4. Y este sí y este no, que están aquí. Les vamos a colocar aquí, este sí y este no.
no me quiere salir. Así, propiedades. Aquí vamos a colocarle button group BGR answer 4. Coloquemos la respuesta por defecto a esta respuesta. Sí, properties. Selected, sí. Close. Y aquí viene otra vez todo repetitivo, opción cancel. El campo siguiente sería option igual a next option. Colocar this.setVisible true y capturar las respuestas, ¿no? Entonces este va a aparecer mucho la pregunta 1. Entonces voy a copiarme el siguiente. Acá sería answer 4. La pregunta no sería la 1, sino la 4. Y la pregunta no sería la 1, sino la 4. Es el answer 4. Entonces cambio aquí answer 4. Aquí answer 4. Pregunta 4. Y aquí traería la answer 4. Entonces aquí sería answer 4. Entonces el botón siguiente me captura la pregunta 4. Perdón, ya era set visible false. Listo, ya está. Entonces el botón siguiente. Hay que mostrarla. La pregunta 4. Entonces algo muy sencillo porque solamente tenemos que hacer pregunta 4. Pregunta 4. 4. Está muy fácil esto. Estoy cansado, De nuevo, pregunta 4. Y diríamos que se muestre. Pregunta set visible false. Set visible true, perdón. Set visible true. Ahí está. Tengo la pregunta 4 y tendría que preguntar si digitó la opción cancel o ok. Entonces pregunta 4 punto option es igual a cancel option. Esa opción cancel lo que tendría que hacer es retornar la pregunta 4.surveyPerson. Y caso contrario, lo que tengo que hacer es, pues en este caso tengo que saber si es sí o no lo hace saltar. A ver, me recuerdo si esto lo hacía saltar a otra. ¿Qué vestimenta afecta a las emociones? Sí, no, las emociones afectan el color de la vestimenta. Bueno, aquí si es no, ya tendría que devolver el valor. O sea, que aquí sí se preguntaba, así si era un flujo. Entonces, lo que tengo que decirle es que sí. La pregunta 4. .surveyPerson. El answer 4 es igual a no. Es igual a no. Punto equals, perdón. Punto equals es igual a no. Si es no, pues entonces lo que tendré que hacer es retornar esto mismo. Ya acabó. Ya no tiene que pasar a la siguiente. Y de lo caso contrario, pues sí tendré que decirle retorne pregunta 5. Pregunta 5 que se muestre. Listo. Ahí está la pregunta 4. Luego la pregunta 5. La pregunta 5, pues tendría que validar ese otro flujo. Por cancelar está fácil. Por siguiente, aquí viene como lo diferente, que es que voy a rescatar de cajas de chequeo. Entonces, la opción la voy a marcar como next option. Next option. El botón en este caso debería decir finalizar. El siguiente ya no debe decir sino finalizar. El último. Puede decir siguiente también. Listo. Entonces, ¿qué hace? Pues this.setVisible false.
Entonces, antes de eso, lo que tiene que hacer es capturar la información que tiene la pregunta 5. Entonces, para este caso, pues lo que tendría que hacer es llenarme en ese vector, llenarme un vector de strings aquí, string. Es muy sencillo porque solamente es answer 5 igual a un nuevo vector de 5 elementos. Creo que eran 5 las opciones. A ver. Son de 4. Es de 4. Entonces 4 opciones. Y aquí voy a colocar simplemente si se marcó o no se marcó esa respuesta. Bueno, podría decir si marcó o no se marcó. Bueno, se podría decir así. Sí, el CHK tristeza.isSelected. Selected, entonces pues vamos a colocar en el answer 5 vamos a colocarle en su campo 0 vamos a colocarle que está seleccionado tristeza, entonces voy a colocarle chk tristeza.getText, vamos a colocarle el mismo texto. Bueno, lo mismo con el resto, 4 veces. Aquí sería no tristeza, sino sería alegría. Acá pues sería alegría. Ya no en el campo 0, sino en el 1. Luego, bueno, aquí voy a colocarle como, aunque yo podría haberlo colocado de esta manera, como más 1 vacío, 2 vacío, para que se entienda como mejor, 3, la posición 3 vacía, la posición 4 vacía. Más entendible. Aquí el CHK lo voy a cambiar a rabia. Ahí está. Y el otro CHK lo voy a cambiar a desagrado. Creo que ese era el orden, a ver. Alegría, rabia, desagrado, hay que tener cuidado de eso. Tristeza, alegría, rabia, desagrado. Entonces aquí sería la 2. Desagrado, aquí desagrado por desagrado y acá 4. Comprobemos que todo coincida. Aquí tristeza, tristeza, acá alegría, alegría, acá rabia, rabia, acá desagrado, desagrado. Acá 0, 1, 2 y aquí debería ser 3, no 4. Listo. Y finalmente, pues damos las opciones de respuesta de la siguiente manera. Digamos, survey.answer5 igual a answer 5. Listo, ahí está. Visible false y retorna el flujo hacia el wizard principal, ¿no? Entonces, ¿qué va a obtener este wizard al final? Este wizard al final esperaría obtener pues todo un survey de personas. Entonces la pregunta 1 lo que hizo colocar la respuesta 1, colocó set visible false, pero la pregunta 1 llamó a la pregunta 3, envió ese survey person. Luego esa pregunta, bueno, digamos, si llama a la pregunta 2, lo que hace es llamar aquí. Debería haber llamado a la pregunta 3, ¿no? Esto está raro. Bueno, la pregunta 2 nos llama a la pregunta 3, entonces debe ser, ¿no? A ver, pregunta 2. ¿Está de acuerdo con el color debería ser principal? ¿Qué color debería ser el principal? Ya. Sí, entonces se debería acertar a la pregunta 3, pero... La pregunta 4, ¿qué dice? La pregunta 4... Pero esta pregunta 2 está mal hecho el flujo, a ver. Shot dialog.
Cancel option y devuelve el objeto. Pregunta 4, no, sino pregunta 3. Pregunta 2, son los colores. Pasa a la siguiente. La pregunta 1, la pregunta 2. Dos, porque razón no está de acuerdo con el uniforme. Ah, sí, pasé a la pregunta 4 era. Porque si no está de acuerdo no le va a preguntar esa pregunta. Y la pregunta 4 pasa a las preguntas 5. Bueno, miremos a ver si están dando el flujo como es. Entonces, vamos a decir realizar encuesta. Decir aquí siguiente. Dice, ¿usted está de acuerdo con el uniforme de estudiantes de educación superior? Sí, entonces si me paso sí, me dice si está de acuerdo con uniforme, color, debería ser el principal. El color me pasó a la pregunta correcta. Siguiente, y me debería saltar a preguntar por qué razón no está de acuerdo o no, si no cree que el color de la vestimenta afecta las emociones. Siguiente. Y aquí ha fallado. Vamos a ver, falló aquí. ¿Por qué? ¿Qué falló? Null pointer exception. Vamos a ver por qué falló. Porque, claro, se me olvidó decirle, y esto es en todas, this.surveyPerson igual a surveyPerson. Y esto era todo lo que tenía que repetir en las demás también. Pregunta 3. Tiene que inicializarse. Acá en la pregunta 4. Al constructor tiene que inicializarse esa variable. En la pregunta 5 tiene que inicializarse esa variable. Listo, entonces vamos a probar otra vez. Play. Ya tenía ejecutado uno. Tenemos esto. Cerrar. Vamos play. Realizar encuesta. Vamos a dar siguiente. ¿Está de acuerdo con el uniforme de estudiante de educación superior? Sí. ¿De color? Rojo. ¿Cree que el color de la vestimenta? Saltó acá. ¿Afecta las emociones? Es decir, que sí. Pasa a la pregunta 5 y no pasó a la pregunta 5. Vamos a mirar qué pasó en la pregunta 4. Pregunta 4. Pregunta 4. Si la respuesta fue no, entonces retorna la pregunta 4 surveyPerson. Si no, retorna la pregunta 5. Entonces no capturó este no. El siguiente, a ver. Vamos al 4, en el cuarto. A ver, qué raro. Revisar la encuesta. Entonces, siguiente. Rojo. Aquí sí. Siguiente. Y no lo capturó. No capturó este no. Vamos a poner aquí un salto para poderlo ver más fácil. Revisar encuesta. Siguiente. Y aquí es siguiente. Aquí es salta. Answer 4 dice que tiene sí. Y si tiene sí, tiene que mostrar el diálogo 5. Pero el diálogo 5 no lo está mostrando. Es que no lo implementé. Perdón. No implementé el diálogo 5, se me olvidó implementarlo. Aquí sería, pues sencillo, ¿no? Sencillo. Sería pregunta 5. Pregunta número 5. P5 igual a nuevo pregunta 5. Ya está, la pregunta 5. Profe. Sí. Qué pena, creo que pasa que ahorita tenemos acompañamiento integral. La clase es hasta las 11:20. No, hasta las 11:10. ¿11:10? Bueno, entonces queda esto para que lo realicen, van a casa. Muy bien, hasta pronto. No, profe, siga, yo tengo tiempo. Ya se fue, jefe. No.
Y dejó grabando la clase. Uy, no. Y ahorita